Dice esta pregunta, ¿cómo puedo enseñar a mis hijos a diferenciar entre un contacto indebido, acoso, cuando hay juegos? Por ejemplo, varones jugando luchas, niñas tomándose de la mano o principalmente en secundaria. Híjole, en secundaria yo me acuerdo que no jugó chinchilaguas, pero se sabía que pues era parte del mismo juego. En los campamentos de jóvenes, los que a nosotros nos tocó ir a campamentos de jóvenes, había juegos y había contacto. Y creo que esa es una de las principales, la principal forma de diferenciar de que sabes que es juego. En el campamento jugamos a la cola del diablo, la cola del enemigo y al chicote en Casas Grandes, donde es mi esposa. Y sabía uno que era un juego, se caía y se levantaba. Se hacía eso. En la cabaña de los hombres los juegos eran mucho más bruscos todavía. A veces, bueno, si ya leyeron el libro de Salvaje Corazón, léanlo, el de el doctor Dobson de cómo crear a los varones, también léanlo, porque muchas veces entre los mismos hombres esa rudeza ayuda en cuanto al forjamiento del carácter, pero es muy diferente de que yo, si soy amigo de Ever, pues yo no me voy a poner a jugar entre todos. Oye, Ever, ¿qué pasó? Ven a jugar a las luchitas a mi casa. Pues no, ya ahí desde ahí ya se ve que el contacto va a ser totalmente indebido. Entonces se sabe y se separa de que en el juego hay gente, hay personas, la dinámica o el juego tiene siempre una finalidad. ¿Cuál es la diferencia? Es esa, de que el juego siempre va a tener una finalidad. O es ganar puntos, o es acumular cosas, pero el juego va a tener una finalidad. En el caso con las niñas tomándose la mano, pues es más común. Pero si lo vemos, es diferente parte del tocamiento, porque las niñas se van a tomar la mano, se van a agarrar la mano, pero no se van a frotar el interior del antebrazo, no se van a recargar una en el regazo de otra, no se van a abrazar por atrás. Es normal ver a una niña caminando agarrada de la mano con otra, pero pues se tiene esa diferencia. Y en la secundaria siempre va a tener que ver, como les digo, pues jugábamos al chinchilaguas, pero parte del juego ahí tenía que ver de que estábamos todos juntos. Ya un juego privado, ahí es cuando uno dice, pues, aguas. O sea, puedes jugar o dice uno, ay, me tocaste, pero pues entonces uno ya toma sus precauciones, agarra otra posición, ya no me voy ahí. ¿Por qué? Porque sé que me están entonces tocando o van a manipular una parte de mi cuerpo. Creo que esa sería parte de las diferencias, la finalidad del juego, porque el juego siempre va a tener una finalidad, siempre va a tener un propósito, va a ser manejable, va a ser con gente ahí, a diferencia de ya un contacto indebido que no cumple con una finalidad, es oculto y pues muchas veces no hay una explicación para eso. Esa sería la respuesta a esa pregunta. ¿Hasta dónde aplica lo expuesto acerca del trato a los niños por parte de maestros, a diferencia del trato con hijos propios, sobrinos, es decir, dentro de la familia? Creo que con lo que ahorita también mi esposo estaba explicando, el respeto o darles guardar su integridad también nosotros a nuestros hijos, incluso como mamás, y lo decía Alfonso con nuestra hija, también con nuestro hijo aplica. Yo como mamá les digo, ni yo que soy tu mamá puedo estar tocando tu vagina en el caso de mi hija o a mi hijo. Le explicaba ahorita a unos hermanos, en los niños ya ven que hay los ejercicios que haces para su pene. Entonces a Lucas es explicarle, voy a hacer esto porque voy a revisar en esta área, pero mamá no puede estar tocando siempre, no sé, tu pene, tú solo tienes que lavarte. También aprender a darles esa privacidad, porque llegan a una edad en donde ya no es correcto que ni se bañe con nosotros, ni que nos vea desnudos o algo así.
pero hay como que darles ese espacio. Aunque es en la escuela, aplica también en la familia, cómo yo debo de respetar a mis sobrinos, o pues sí, todavía no tengo sobrinos, espero que pronto, pero también debo de guardar la integridad de mis futuros sobrinos, ¿sí? ¿Por qué? Porque también ellos son pues son hijos son creación de Dios, y yo debo de, recuerden el pasaje que yo les decía, o sea, todo lo que yo les haga a ellos es como si se lo hiciera a Dios, a mí lo hiciste, entonces yo debo de cuidar y guardar la integridad de mis hijos, de mis sobrinos, de los amiguitos o de los niños que lleguen a estar en mi casa o en el contexto familiar, debo de cuidarlos. Y estas reglas también aplican en esta área, así como se trabaja con uno como maestra, debe de cuidar todas esas áreas, también aquí. Es mi sobrino, voy a llenarlo de besos, pues a veces se presta, pero como les decía, varones hay que tener cuidado, no debemos de estar toqueteando tampoco al hijo de otro, aunque seas el tío, aunque seas el primo, aunque seas, debemos de ser muy cuidadosos. ¿Por qué? Porque los abusadores por lo general son familiares cercanos, entonces debemos de tener cuidado en esa, pues en esa área. Esta pregunta dice, ¿cómo educar a mi hijo varón para evitar que pueda ser un depredador? Dice, afirma nuevamente, aunque yo sea el papá o mamá, debo respetar si no quiere que lo toque. Sí tiene que respetar. Ya el pastor Alfonso nos comentó, el niño es autónomo, es su cuerpo y le tenemos que enseñar que su cuerpo es templo de Dios. Él lo debe cuidar, y si él no quiere ser tocado, pues entonces está aprendiendo límites. Si usted como papá traspasa sus límites, pues le está enseñando que no importan los límites. Entonces sí, tiene que respetarlo. ¿Cómo educar a mi hijo? Hay muchos principios bíblicos. Una, la fuerza que Dios le dio a los hombres sí los hizo más fuertes físicamente, y muchas veces por eso también pasa que hay abusos. Usted le debe explicar a sus hijos, esa fuerza que Dios te dio, te la dio para proteger, no para violentar o para golpear a alguien. Entonces es estarles dando principios, y estaba buscando aquí un pasaje. Dice, 1 Corintios 10:23, todo es lícito, pero no todo es provechoso, todo es lícito, pero no todo edifica. Nadie busca su propio bien, sino el de su prójimo. Entonces tú le puedes decir, mira hijo, tú a lo mejor piensas que no pasa nada, que puedes hacer esto, pero debes buscar no solo tu propio bien. Si estás lastimando a otra persona con lo que tú haces, no estás pensando en tu prójimo, es lo que dice este pasaje, que dice, nadie busque su propio bien, sino el de su prójimo. Entonces tenemos que enseñarle principios a los varones así, y también a las niñas. A mí me ha pasado mucho con mis hijos, tengo varón y una niña, y a veces pelean y yo le digo, hijo, no, cuando ya, porque se agarran y se agarran a las luchitas, la verdad. Entonces mi hija pues le responde, y yo le digo, oye hijo, no, le digo, tu fuerza no es para dañarla, tienes que cuidarla, acuérdate y esto. Y lo que dice es que tú quieres que me deje, que me pegue y no sé qué, y claro que se frustra. No, yo no quiero que te dejes, le digo, quiero que aprendas a detener esta situación sin usar la fuerza. Y a mi hija no la voy a dejar nada más así de que, pues soy la niña, no me dice, no, claro que no, le digo, tienes que respetar a tu hermano, es un principio de la Biblia, respeta. Y también le digo, hija, por diseño las mujeres tenemos menos fuerza física, te va a ganar. Si no quieres salir lastimada, apártate de esta situación. Y es un principio para toda la vida. Una mujer que se ponga al tú por tú con un hombre, ¿quién va a ganar? Entonces yo a mi hija le digo eso, ¿sabes qué, hija? Apártate por favor. Y tienen que enseñar, son principios que se enseñan desde que están pequeños. Entonces si no quieren un hijo abusador, enséñenle a respetar, enséñenle cómo se tratan las mujeres, porque de verdad que nos hemos topado, bueno, mi esposo más que trata ahí con la iglesia, que hay hombres que no saben tratar a las mujeres, pero de verdad. Entonces se tiene que enseñar a los hijos desde pequeños, ella es diferente, ¿sí? A veces en los matrimonios les hemos dicho, es que no se casó con otro hombre, se casó con una mujer, no la quiera tratar igual que a usted, como usted, es que yo soy así, a mí no me gusta hacer eso, no, usted es así, pero no se casó con usted, se casó con alguien que lo complementa. Entonces esos son principios que se enseñan desde que están bebés, desde que están chiquititos, ¿sí? Ya. Bueno, voy a leer estas dos juntas porque van relacionadas.
Dice, cuando alguno de los padres fue abusado y toma medidas exageradas con los hijos, ¿qué pueden hacer para detenerse? Y el otro dice, ¿en qué momento la sobreprotección se vuelve un abuso o negligencia? Y si está afectando al niño esa sobreprotección, ¿cómo debería de proceder? Es bien curioso porque la sobreprotección tiene el mismo efecto que la no protección. Coartan la libertad de la persona, le impiden y no le dan la capacidad para decidir y para identificar posibles amenazas. Eso sucede con la falta de límites, pero eso sucede también con los límites exagerados, porque ya se está decidiendo sobre la persona. Las dos dejan a la persona con una incapacidad para decidir y para poder identificar qué es bueno o qué es malo. Pero en las dos preguntas tienen algo en común. Bueno, la primera era en qué momento, ya cuando el niño está, o la persona, usted está reconociendo que ya no puede decidir, que se está despersonalizando. Cuidado con la sobreprotección porque la vemos muchas veces en todos los lados. Fíjese algo que me pasa con lo que ha pasado con los alumnos. Se llega a sobreproteger tanto que no solamente la mamá o el papá llega a realizar las actividades del hijo. Está platicando la madre de familia con uno y, ay, profe, es que fíjese que qué triste mi hijo, mire, salió todo reprobado y todo le di, y aquí esto y aquí lo otro, fíjese, pobre, y mire él con lo que me paga y tan a gusto que está. Y la señora mi comentario es que sucede generalmente más con las mamás que sobreprotegen a los varones. Le digo, pues no, pues es que su hijo no tiene por qué sentirse mal. ¿Por qué? Porque ya tiene alguien que se sienta mal por él. Tiene alguien que haga todo por él, tiene alguien que se sienta mal por él, pues usted está viviendo por él. Lo único que está haciendo él es pues nada más centrarse supuestamente en el placer. Lo delicado de ahí es de que ayer introduje de esta manera. Sabemos de que todo el conocimiento o todo lo que acabamos de enseñar ahora no nos vamos a llevar todo, porque tenemos esa tendencia también rápida, fugaz a olvidar. Pero cuando nuestros ojos son abiertos, ya llevamos avance. Entonces aquí lo importante es de que alguien le tiene que abrir los ojos. Hay a veces un cuidado que se toma en consejería de que se dice, es que no des un consejo que no te pidan. Bueno, si se aplicara en la Biblia, no des un consejo que no te pidan, Natán no hubiera exhortado a David. Y le puedo asegurar que en ocasiones pues es necesario ir con la persona y abrirle los ojos. ¿Lo va a tomar bien? Posiblemente no. Posiblemente no, porque primero siempre entra el estado de negación. Y yo se lo puedo decir como pastor, que aunque hay un cuidado, muchas veces toca hacer el malo. Se lo digo desde la perspectiva pastoral. A mi esposa y a mí nos ha tocado no ser las personas más agradables, pero nos ha tocado decir lo que se debe de decir. Si estamos viendo que está sucediendo algo con una familia, en un trato de una madre hacia una hija, de un esposo hacia una esposa, de un hermano hacia un niño de la iglesia, hasta ahorita lo que nos ha pasado es que no nos callamos. Nos ha ido de la manera en la que no esperábamos, sí, porque hay gente que no toma el consejo, pero en ese caso no tengo por qué quedarme callado. Hay prudencia, hay formas adecuadas de decir las cosas, pero también ya depende mucho de cómo la persona lo vaya a aceptar. Y esto lo menciono porque si estamos hablando de sobreprotección, la sobreprotección tiene que ver con una alteración en la forma de ver al otro individuo. Pero también la forma de ver al otro individuo es una alteración en la forma de cómo me veo yo. Una mamá o un papá sobreprotege a sus hijos porque ven a los hijos como una extensión de ellos. Ya hay una alteración ahí. Entonces ya hay una incapacidad para ver la realidad. Entonces posiblemente va a haber disgusto. Pero le digo, ¿qué hay que hacer? Pues se tiene que afrontar, hacerlo ver, puede platicar. No me estoy promocionando, pero tengo una plática sobre protección. También puede ayudar. Y en el caso, porque aquí en el de la sobreprotección dice que no es su hijo.
y en el caso de la persona que fue abusado y que toma medidas exageradas, pues debe de también establecer esa libertad. Y termino poniendo este ejemplo. Si usted se pone agua, usted agarra agua con las dos manos, pero si agarra el agua y extiende las manos, ¿qué va a hacer? ¿Qué va a pasar? Se va a quedar sin agua. Voy a tomar agua y hace esto, pues se va a quedar sin agua. Pero si usted agarra el agua y aprieta las dos manos, le va a quedar agua. Usted, voy a retener el agua, no. ¿Qué tiene que hacer para retener el agua? La contiene y a la vez le da su espacio. Le da libertad para poder, le digo, retenerla. Menciono este ejemplo con los hijos. Muchas veces, le voy a dar esa libertad. Se me fue el hijo. Le voy a dar lo voy a sobreproteger. Lo asfixié y termino yéndose. Lo agarro, lo protejo, pero también respeto su personalidad, su forma de ser, quién es él. Entonces lo estoy cuidando y le estoy dando su espacio. Entonces con eso le digo, ejemplifico lo de que no es bueno ni la falta de límites, ni es bueno también el exceso o la sobreprotección. Entonces le digo, esto es importante, pero enfatizo, tiene que hacérselo ver. Se tiene que hacer ver. Y usted sabe que en la Biblia también Jesús no fue muy buen visto por eso. Entonces eso pasa cuando la verdad se expresa. Ore. Aquí dice, la maestra de mi hijo avergüenza a los niños para corregirlos. Varias mamás tenemos testimonios de nuestros hijos y algunos niños ya no quieren asistir. ¿Qué podemos hacer las mamás? Reportar. Es importante reportar porque si ya también fueron varios niños, a veces como maestras podemos cometer errores, ¿verdad? Porque tampoco somos perfectas y a veces vamos a regarla. Pero si ya es algo constante, pues ya es un foquito rojo para nosotros también. Entonces hay que reportar a la mamá con la autoridad correspondiente, que en este caso sería pues la directora, ¿no? Para que se hablara con la maestra. Eso sería la respuesta. Aquí esta pregunta dice, para tener una iglesia santa, ¿qué debemos hacer? Primero crean el evangelio. ¿Qué frutos debe dar un abusador cuando es encontrado? Yo me imagino que hablan de la restauración porque yo hablé de eso, ¿verdad? ¿Qué frutos podemos ver de arrepentimiento? Segunda de Corintios Segunda de Corintios 7, versículos del 10 al 13 dice: la tristeza que proviene de Dios produce el arrepentimiento que lleva a la salvación. Una primera evidencia, tiene que haber un arrepentimiento genuino, no remordimiento, no sentimiento de culpa esporádica, no, genuino. El rey Saúl, cuando andaba persiguiendo a David, le dice, ¿sabes qué? Ya no te voy a matar, ven. Y luego cuando él se daba cuenta que él estaba mal, le decía, ay Dios, perdóname, y al rato iba y hacía otra vez y lo volvía a perseguir. Entonces eso no era un arrepentimiento genuino, sí, era sentimiento de culpa y sentimiento de frustración, a lo mejor porque iba a perder el reino, pero nunca sintió arrepentimiento, sino él hubiera cambiado su acción, su rumbo. Otra de las cosas que dice, la tristeza que proviene de Dios produce el arrepentimiento que lleva a la salvación, de la cual no hay que arrepentirse mientras, o sea, no te arrepientas de sentirte mal, siéntete mal, hiciste mal, tienes que sentirte así, ni modo. Mientras que la tristeza del mundo produce muerte. ¿Qué le pasó a Judas? ¿Se arrepintió? Produjo muerte, se suicidó, ¿verdad? Entonces, muerte espiritual se refiere aquí también, pero muchas veces termina en eso. No se pudo encontrar con Dios porque el arrepentimiento requiere confesión y la confesión otorga perdón. Y alguien que se arrepiente de verdad tiene que confesar, no puede seguir ocultando no puede seguir declarándose inocente. Si de verdad se ha arrepentido, va a confesar que es culpable.
Y entonces vamos a poder ver algunas evidencias. Confesión. Y luego dice, versículo 11, fíjense lo que ha producido en ustedes esta tristeza que proviene de Dios. ¡Qué empeño! ¡Qué afán por disculparse! Alguien que de verdad se siente mal, sabe que es el peor de los pecadores y que entonces tiene una deuda bien grande con Dios, ¿sí? De hecho, ellos son los que los vemos trabajar un chorro porque sienten que tienen una deuda con Dios. Alguien que no se siente pecador y pues, no me perdonó tanto, me perdonó. Tienes una deuda con Dios, ¿verdad? Entonces dice que afán por disculparse. La otra se va a querer disculpar, va a pedir perdón. Si no ha pedido perdón, no ha confesado, no se ha arrepentido, no ha confesado, no ha pedido perdón, no es arrepentimiento. Eso no es arrepentimiento, según la Biblia. Sí, porque yo toqué ese tema y yo me fui por el lado de la Biblia, así que vámonos por ahí. Entonces no es arrepentimiento, no es fruto tampoco de una iglesia santa. Si un hermano que ha hecho esas cosas está en la iglesia y nunca ha confesado, no se ha arrepentido y no ha pedido perdón, a lo mejor ni es hermano. ¿Sí? Es un infiltrado. Y luego dice aquí, versículo 11, después de que afán por disculparse, dice, qué indignación. Él va a saber, le va a indignar su propio pecado, le va a indignar lo que hizo, se va a sentir avergonzado. A veces hay personas que cuentan su testimonio como si lo disfrutaran. No, pues si cuando yo era del mundo me ponía un mes y parece que lo están disfrutando. Pero el que se ha arrepentido y que conoce la santidad de Dios y que debería ser destruido porque Él es un pecador y que delante de Dios nadie puede estar parado así, siendo Dios santo, y que su santidad nos consumiría, como pasa con los personajes bíblicos, como Pedro cuando se encuentra con el Señor Jesús y cae de rodillas y dice, apártate de mí, porque soy un hombre pecador. Si no hay ese tipo de reacción, sino que ellos disfrutan su pasado, tampoco es arrepentimiento. Observe bien, dice la Biblia que eso no es arrepentimiento. Tiene que haber indignación por lo que hizo. La otra, qué temor. Dice la Biblia que con misericordia y verdad se corrige el pecado, pero con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. Proverbios 16:6. Si no hay temor de Dios, tampoco es un fruto de arrepentimiento. Tiene que mostrar que teme a Dios, tiene que saber que pecó contra el niño que abusó, pero antes también pecó contra Dios, porque ese niño es creación de Dios, hecho a la imagen y semejanza de Dios, portador de aliento de vida, tiene un alma que está en riesgo porque Él la puso en riesgo, ¿sí? Entonces Él tiene que saber eso también. Disculpen que a lo mejor me pongo así medio intensa, pero sí, así es. Entonces tiene que haber temor de Dios. Sigo con el versículo 11. Qué anhelo y qué preocupación por arreglar las cosas. Restitución. Voy a restituir lo que dañé. ¿Cómo le puedo hacer? Ya no a lo mejor al niño ya no le puedes, ya le robaste algo que no le puedes devolver. Pero no voy a insistir en querer estar cerca de él. Es que perdóname, no. Dale su tiempo, no te puede ni ver, déjalo. O sea, apártate, vas a saber que tienes que respetarlo. ¿Sí? Entonces, tiene que haber una restitución, ir y pedir perdón también con las personas que se dañaron, porque no solo se daña la víctima, la familia sufre también. Si eso no está pasando, bíblicamente no es arrepentimiento. Y lo último que dice este versículo 11, ¿qué disposición para ver que se haga justicia? Si yo soy culpable, voy a aceptar que se haga justicia, porque entiendo que primero es la justicia de Dios. Y si no me atrapa la justicia del hombre, la justicia de Dios me va a atrapar. Así que voy a optar por la justicia. Si no voy a rehuir a la justicia. Eso es arrepentimiento. Si alguien no se quiere enfrentar a las consecuencias, tiene miedo del qué dirán, tiene miedo de que se va a avergonzar, tiene miedo de que lo van a rechazar a lo mejor, pero no tiene miedo de la justicia de Dios. Hay que aprender bien a distinguir esas cosas. Se aprendieron el pasaje para que lo revisen en su casa y lo estudien y se lo aprendan. Pregunta de Corintios 7, del 10 al 13. En todo esto, les dice Pablo a los corintios, han demostrado su inocencia. Aquí sí ya te puedes considerar inocente una vez que has pasado por todo esto. Así que a pesar de que los escribí, no fue por la causa del ofensor ni del ofendido, o sea, él está siendo imparcial, él sabe que puede haber restauración, sino más bien
para que delante de Dios se dieran cuenta por ustedes mismos de cuánto interés tienen en nosotros. Si de verdad te preocupa la persona agresora y la víctima, no vas a ser imparcial, vas a tratar justamente con cada uno. Sí, ya lo vimos, ahorita les explico un poquito de eso. Entonces vas a permitir al agresor que sufra las consecuencias y vas a proteger a la víctima. Eso es, bíblicamente, porque yo me fui por ahí y así es. No sé si le quieran añadir algo más ustedes. No sé si alguien apuntó todo lo que dijo Fabi, para que ahorita me lo pase y tener la predicación de mañana. No, pero mañana no lo voy a poder ver. No, gracias Fabi, pero fíjense, la pregunta es muy, muy importante. ¿Qué puedo hacer para tener una iglesia santa? Y lo checo también con lo otro, porque me ha tocado ya atender personas, ya me ha tocado atender abusadores. El único detalle es de que a veces el abusador se siente un poco mal por los daños que ha causado. Entonces cuando llega a terapia y se le dice todo lo que ha hecho, se muestra muy, muy arrepentido y parece que sí lo va a cambiar, pero el detalle es de que lo único que sí que hizo ese cuate es llegar, darnos atolito con el dedo para él empezar a protegerse de una manera todavía más, para perfeccionarse en su protección. ¿Por qué? Porque no atacamos los hechos, no atacamos el corazón. Él llegó por las consecuencias de sus actos. ¿Qué atacamos? Los actos. ¿Y qué hizo? Aparentemente los cambió y los ocultó. Entonces ya no hay problema. No, sigue habiendo problema. La palabra de Dios dice, santifícalos en tu verdad. ¿Qué sigue? Tu palabra es verdad. ¿Cómo hacerle para obtener una iglesia santa? Tenemos que atacar con la palabra de Dios, tenemos que leer la palabra de Dios. ¿Por qué fue constituido el universo? Dios dijo y se hizo. Y la palabra de Dios dice, así dice Dios, así. O sea, necesitamos la palabra de Dios y necesitamos que vuelva a los púlpitos en algunos de los casos. ¿Y qué sucede en el caso de las personas? Si no les predicamos palabra de Dios, a lo mejor se van a arrepentir del daño que hicieron y van a tratar de revertir el daño que hicieron. Por eso muchas veces el pedir perdón, porque se dan cuenta de que ocasionaron algún daño. Pero si esa persona, a pesar de que tiene el conocimiento del daño que ocasionó, si esa persona nunca va con Dios y reconoce que no solamente hizo un daño, sino que pecó contra Dios, sino que lo primero que se fragmentó no fue la relación con su esposa, con el niño, con el jefe, lo que primero se fragmentó fue la relación con Dios. Si eso no se soluciona, si no hay ese arrepentimiento basado en la palabra, basado en lo que Dios dice, no va a haber santidad, porque predicamos muchas veces un terrorismo de santidad. Ay, es que usted debe de ser santo, y la Biblia dice que usted debe de ser santo. Sí, ¿y dónde dice en la Biblia que la santidad depende totalmente de mi esfuerzo? Tengo que tomar precauciones, claro que sí, tengo que tomar precauciones, pero la santidad tiene que ver con la obra de Dios en nosotros. Una persona no es más santa porque deja de hacer las cosas. Yo lo mencioné este domingo en la clase de escuela dominical. Una persona no necesita dejar el alcohol, porque cualquiera lo puede hacer. Bueno, espero, ¿verdad? O sea, cualquiera deja el alcohol. Lo que esa persona no necesita, porque cambiaríamos la fachada. Pero el Espíritu Santo puede hacer que esa persona deje de desear el alcohol. Eso es santidad. La obra que Dios hace en nosotros, no los hechos que nosotros hacemos. Y únicamente eso se va a lograr con la palabra de Dios y oración. Y ya en cosas prácticas, yo creo que esa misma persona va a evitar ponerse en situaciones, y es bien difícil porque un depredador también lo puede hacer, pero va a evitar ponerse en situaciones que lo hagan caer o que le resulten de tentación. Pero un depredador también lo puede hacer, a lo mejor se va a empezar a cuidar más para que ya no lo estén atacando. Entonces se requiere mucha oración, mucho discernimiento y la guía del Espíritu Santo. Aquí sí son cosas espirituales. Yo pienso que el abuso es algo diabólico totalmente, porque se atenta con el cuerpo de la persona. Entonces, así como es diabólico, también se requiere mucha dependencia de Dios. Otra pregunta: ¿hasta qué edad deben bañarse los padres con los hijos del mismo o diferente sexo? Bueno, nosotros consideramos que aproximadamente 3, 4 años. 3. ¿Por qué? Porque empiezan, es normal que nos vean o que nos bañemos con ellos,
porque ellos también tienen que conocer. Pero llega una edad, por ejemplo, mi hijo mayor, que casi tiene 8, tiene 7, él, por ejemplo, a mí ya no me puede ver desnuda, porque él ya tiene pudor de su cuerpo. Incluso él cuida mucho que tampoco lo veamos, ¿verdad? Ni su hermana. Pero su hermana ahorita está en una edad donde, porque se esconde o porque pasa, por la edad que tiene también la chiquita. Entonces, hay que cuidar también su pudor. Y está bien porque de esa forma él también se va a empezar a proteger de alguien más. Pero lo ideal sería que 3 años y ya no te bañes con tus hijos, por cuidado también de ellos y para que ellos también aprendan que mamá o papá también tiene su privacidad o tiene su pudor. Entonces sería lo recomendable. Dice esta pregunta, ¿a qué edad deben de bañarse los hermanitos si tienen diferencia de penes? Ya si ya se está notando, ya hay que darle a cada uno su privacidad. Es bueno darle a cada uno su privacidad. Se pueden bañar juntos, pero también enfatizando que cada uno de ellos, Dios les ha hecho un cuerpo totalmente diferente. También sí es de llamar la atención porque se está enfatizando tanto o porque los niños están poniendo atención únicamente en el tamaño del pene del otro o comparándose el pene de uno con el otro. Eso sí sería aquí creo que el punto principal. Ya llega un momento en el que pueden aceptar su cuerpo, pueden no ver esa diferencia tan marcada, pero por decir aquí por la naturaleza de la pregunta, lo importante sería hablar, reforzar que a cada uno Dios lo hizo diferente. Y que el pene no es ni medida de hombría, ni medida de valentía, y así como a cada uno de ellos lo hizo Dios, lo hizo perfecto y lo hizo con un propósito. Y en eso, pues, marcar la diferencia, bueno, no la diferencia sana, sino la privacidad de cada niño y dejarlos, pues, que cada uno tenga ya su espacio para poder bañarse. Me hizo recordar, mi niño iba a clases de natación y los niños entran y se bañan todos parejos y no les tienen puerta, todos desnudos y se ven todos desnudos. Entonces y hasta la edad de 5 años les permiten a las mamás entrar para bañarlos, después de esa edad ya no. A mí me dio temor así seguirlo llevando a natación. Pero entonces le tienen que explicar, o sea, siempre hay que explicar. Entonces digo, mira, hijo, vas a entrar, te vas a bañar así rápido. Cuando estés en la regadera, volteate con tu pene hacia la pared para que ni tú estés viendo ni ellos te estén viendo a ti. Sales, te cambias, te pones tu traje de baño y acá te espero en Alberto. Tenemos que ser precavidos y enseñarles ese tipo de cosas. Me lo recordó porque tengo bien grabado que yo iba y metía a la niña porque pues yo sola lo llevaba y entonces dije yo, no, ya no está sano porque mi niña ya está empezando a observar también porque ella se metía conmigo. Entonces hay que tener mucho discernimiento de todas las actividades que hacemos con nuestros hijos, ¿sí? Y también explicarles a ellos. Pregunta, ¿qué recomiendan para proteger a nuestros hijos de engaño o pederastía en línea? Sus hijos nunca deben hablar con un desconocido, así sea personalmente o a través de internet. Si no sabes quién es, no hables con él. Nunca vas a revelar información personal tuya, ni tu nombre, ni tu edad, ni dónde vives, nada. No les vas a revelar ni a qué escuela vas, nada. Tienen que enseñarle a sus hijos que no pueden revelar información personal a un desconocido. Otra, las aplicaciones de los niños tienen candados. Ustedes pueden decidir hasta qué tipo de programación pueden ver. Por ejemplo, en lugar de YouTube, pues YouTube Kids, que es una aplicación para niños, y ustedes marcan el rango de edad de lo que puedan ver. Si hay caricaturas dentro de ese rango que tampoco son sanas, ustedes las bloquean y sí se pueden. Yo así tengo bloqueadas algunas caricaturas para mis hijos. Entonces es aprender a usar también la tecnología, aprender a los niños estar pendientes de lo que ven. Mi hijo le encanta ver mucho estos juegos de Minecraft y todo eso. Pero hubo una temporadita que pasaba yo y luego se escondía y luego yo dije, ¿por qué te escondes? Le digo, a ver qué estás viendo, déjame ver contigo. Si no me dejas ver contigo quiere decir que hay algo malo. Si tienes que ocultar, mi mamá no lo puede saber, tal vez no es sano. Entonces vamos a cancelar eso. Se enojó, sí, lloró, sí, batalló, todo lo que ustedes quieran y no. De repente me decía, te odio, ódiame. Entonces, somos los papás, somos los responsables, de modo que nos odien. No sé si otro consejo. O que no tenga celular ni teléfono ni nada, también. No lo necesita.
creo que nosotros les creamos la necesidad en vez de que realmente lo necesiten. Y así se los contamos. Nosotros le pasamos un celular a nuestro hijo para que platicara con Noé, el hijo de Fabi y Fabi Ever. Y sí, o sea, duro y dale, todo el día whatsappeaban ya cuando empezaron a aprender a leer, ¿no? Llegó un momento en el que nada. ¿Le dio la malilla? Sí le dio la malilla, pero nada de teléfono. ¿Puedo jugar? Puedes jugar a tal juego media hora, si mucho, y eso es en la computadora. Y él sabe que juego nada más, no tiene acceso libre a navegación. Hace unos 12 años, no, sí, 10 años más o menos, los creadores del iPad, de los fundadores de Apple, bueno, no los fundadores, sino las personas que trabajaban en eso, mandaron un comunicado y me acuerdo mucho de eso, porque ellos decían, esto va hasta en contra de las normas que nosotros de lo que nosotros vendemos. Y ellos decían, un niño de 12 años para abajo no tiene por qué tener acceso a un dispositivo electrónico. Porque decimos, ¿verdad? Que, ay, mira, qué inteligente mi hijo, agarra y le mueve y esto, no, ¿cuál inteligente? ¿Qué usa? ¿A poco tiene mucha inteligencia nomás usar un dedo? Nomás que nosotros más bien como nosotros estamos medio cavernícolas y vemos una pantalla y ay, hasta nos asustamos, decimos que inteligente. No, inteligente el que lo hizo. O sea, el que lo hizo es tan inteligente para que un bruto como uno y un niño de 2 años pueda utilizarlo como todo un experto. Y ellos dijeron, no se necesita. ¿Qué se necesita? Aquí mi esposa, que es maestra, necesita manipular, necesita jugar con plastilina, con bolitas, hacer la motricidad fina. Y luego ellos mismos dicen, de los 12 a los 18 años, el uso debe ser medido. Y ellos mencionaron, ni siquiera deben de tener celular. Hasta los 18 años. Causa adicción. Y mencionan unos que es como azúcar en el... Es como si le diera uno lo similar a azúcar en el cerebro, los altera. Han subido los índices lo digo rápido, han subido los índices de epilepsia a causa del manejo de los dispositivos electrónicos. Lo pongo así con este ejemplo. No sé si usted ha comido comida italiana o comida tailandesa. Generalmente la primera vez que uno come esa comida se enferma. ¿Por qué? Porque es comida muy condimentada. El organismo no está preparado para ese tipo de comida. Si lo vemos por la cuestión de los sentidos, muchas veces de hecho el cerebro termina de madurar a los 21 años. Lo que sucede es de que está sobresaturando las carreteras cerebrales y empieza a ser un cuello de botella. Entonces, cuando se empieza a saturar, hay veces que la información necesita pasar por otro lado, acceder por otro lado. De hecho, los ataques epilépticos, hay tanta información ahí esperando ser procesada, que lo que hace el cerebro es reiniciarse. ¿Por qué? Porque no está capacitado para poder recibir tantos estímulos. No deberían de poder estar ahí, les digo, dependiendo de la edad, pero pues claro, si lo va a tener medido y usted ahí, que esa es la mejor manera de prevenir, porque sí, muchos pederastas utilizan redes sociales de juegos no solamente juegos en línea, sino juegos de rol, lo que se le llaman los juegos de roles, que tú te haces pasar por alguien más. Y dan información los niños dan información de todo, ¿eh? Entonces eso sería lo importante, esos límites. ¿También aplica la tele? Sí, también aplica la tele, porque ya no son pantallas como antes a nosotros, ya son por medio de píxeles. Y lo adecuado es, se los digo con este ejemplo, me gusta porque ya tengo mucho que no corro, pero me gustaba correr. Y cuando uno termina de correr, el corazón sigue acelerado. De hecho, tarda tiempo en recuperar la frecuencia cardíaca al ritmo normal. ¿Por qué? Porque el corazón sigue estimulado, los pulmones siguen estimulados, el cuerpo sigue estimulado. Lo mismo sucede con el sistema nervioso.
Un niño ve una tablet y luego va, ahora sí, son las 9, a acostarse. Después de que ve la tele, apaga la tele, cierra el celular o lo que es, digo, la tablet, apaga el celular. ¿Y qué sucede? No puedo dormir, ¿por qué? Porque el cerebro sigue estimulado, el cerebro sigue trabajando. Y han aumentado los índices de ataques epilépticos porque como las animaciones ya cada vez son más perfeccionadas, el cerebro, le digo, no está preparado para tanto estímulo. Entonces también es necesario reducirlo. Y las pantallas cada vez también son más sofisticados. Estuve viendo la pantalla y dicen, hombre, se ve más chido que en la vida real. Por lo mismo. Hay un libro muy bueno si les interesa de ese tema de lo que es todo lo que sucede en el cerebro de sus hijos y cómo ha cambiado en el último año y ha afectado inclusive su moralidad, su ética y porque ahora ven más pornografía a una edad más temprana y cómo abordarlo desde la Biblia. Se llama 6 maneras de cuidar al niño bueno que hay en tu hijo, de la autora Dana Gresh. Muy buen libro, se lo recomiendo para el trato con los hijos. De hecho, ahorita que decía de la televisión, hay una gran diferencia entre los dibujos que hace un niño expuesto a la televisión y un niño que no está expuesto a la televisión. El niño que no está expuesto es más creativo y dibuja mucho mejor.